Bien, entonces, con los papelitos. A ver, teníamos las distintas catexias, ¿no? Las distintas respuestas, en donde, aguárdenme que anoto a Larsen, que ahí entró, en donde la idea era ver un poco las identificaciones, ¿no es cierto?, que la nena hace, el tipo de respuesta, y también la parte, digamos, del sostenimiento de o la fundamentación en cuanto a cada una de las respuestas, ¿sí? Bien, en un primer momento, ella pone, ¿no?, en las catexias positivas, su tiempo de reacción es de 10 segundos, la respuesta dice es una ardilla, y la racionalización que da es porque es el animal que más me gusta, ¿no? Después, en la segunda catexia positiva, también 10 segundos, se muestra como dubitativa. Ven que dice, sería uno de esos, ¿cómo se llama? Que ahí tardó más o menos 9 segundos. Ah, un trébol. Y la racionalización a la fundamentación que da la respuesta es porque sí, porque me gusta, ¿no? La catexia positiva 3, ¿no? También el tiempo de reacción son 10 segundos, su respuesta es una televisión, y dice en la racionalización que hace, porque me gusta mirar la tele. De ahí pasamos a las catexias negativas, ¿no es cierto? En donde en la primera catexia negativa, lo que hace ahí se demora un poquito más en la primera, o sea, como que hay cierta dificultad en la comprensión de la consigna. Es algo que, si ustedes se acuerdan, fue una cuestión que se presentó mucho en algunos test, creo que en familia cinética y en otro más, se dio esto de que como que le costaba de repente interpretar la consigna, ¿no? Como que teníamos que reformularlo, darle un poquito más de tiempo, más que nada como para que pudiera, digamos, recomponerse, ¿no? Y pudiera entender la consigna, digamos, a lo que queríamos llegar. Y dice, ¿no?, en la respuesta, a ver, no sería una de esas flores blancas con la cosita naranja, la cala, ¿no? Y la racionalización que hace es, dice, porque no me gusta. ¿Mm? Siempre sabemos que la cala es, aparte, fíjense el tipo de respuesta, ¿no? O sea, es una flor que generalmente no tiene una asociación positiva. O sea, uno cuando llega a una cala porque hay un velorio, porque hay una situación, digamos, no es una flor, digamos, que uno llevaría como objeto de adorno, ¿no? O sea, fíjense la clase de identificaciones negativas en este caso que establece, ¿no? En la catexia 2, la negativa, demora 5 segundos y dice la televisión. Porque la aprenden, la respuesta que da, ¿no? La fundamentación a la respuesta, porque la aprenden y la pagan, la aprenden y la pagan. ¿Sí? Y después, la catexia negativa, la 3, demora también 5 segundos y responde un tigre, ¿no? Y la respuesta que da es porque te ataca. Ahora bien, vamos a ver un poquito este tema, ¿sí? A ver el tipo de respuestas y las cuestiones que se presentaron en este sentido. La primera cuestión, digamos,
a abordar es el tema de las fallas en la represión fundante. En la primera represión fundante, ¿no? Este tema de poder disociar cuestiones propias, digamos, del objeto, ¿sí? Es decir, este tema, digamos que no se presenta, ¿sí? No presenta elementos. No sé ustedes qué pudieron encontrar o qué análisis hicieron, o si tienen otra cosa. Bien. ¿Sí? O sea, no hay un elemento en donde, digamos, ella no pueda discriminar o discriminarse, ¿no es cierto?, en cuanto al objeto que elige. A eso se refiere. Después tenemos la segunda disociación instrumental, ¿sí? Este tema de poder también discriminar un poco de los objetos, lo que es la realidad y la fantasía. Acá se presenta una cuestión que es la ambivalencia no resuelta. Este tema de elegir, ¿no? Ella elige un mismo elemento en una catexia positiva y un mismo elemento en una catexia negativa. En este caso, la televisión. ¿Sí? Ella pone, ¿no? En la catexia 3, positiva, pone televisión. Y en la catexia 2, también pone televisión. ¿Sí? Es decir, como que no puede distinguir o no puede discriminar ese objeto, ¿sí? Tanto, digamos, como para digamos, una cuestión positiva o una cuestión negativa. No puede establecer, o sea, por qué o para qué sirve ese objeto concretamente. Lo utilizan los dos lados, ¿sí? Por lo cual eso se toma como falla, ¿sí? Es decir, por este hecho de que de repente no puede discriminar ni determinar si ese mismo, las cualidades negativas y positivas de ese objeto y las utiliza en las dos catexias, ¿sí? Con lo cual, digamos, estamos hablando de una cuestión de, digamos, hay a nivel comprensión, ¿sí? Y a nivel utilización, digamos, de los elementos, que no está bien resuelta, que quizás, digamos, la cuestión pasa más que nada por una cuestión de inmadurez o de también de falta de atención o de concentración, es decir, simplemente no recordar, ¿no? O no poder, sí, o no recordar que ya, digamos, por ejemplo, ese mismo símbolo o ese mismo elemento ya lo había utilizado. Entonces, ahí estaría un poco el tema, es decir, ver un poco cómo se presenta esta incoordinación en este caso, ¿sí? Bueno, en el tema de la identificación proyectiva, digamos, no presenta fallos, ¿sí? O sea, puede lograr identificaciones, puede establecer objetos, no es que de repente tiene dificultad para poder digamos, identificarse plenamente con un objeto o determinar una especie de identificación. O sea, eso está bien manejado, ¿sí? Inclusive el tema de las caracterizaciones que hace, y sobre todo se ve mucho en las fundamentaciones, ¿no? O sea, un elemento llamativo es, por ejemplo, cuando ella dice, ¿no? Cuando toma la televisión como algo negativo, esto de porque me prenden y me apagan, me prenden y apagan. Es decir, hay una cuestión identificatoria que está bien manejada, es decir, como que no tolera este hecho de que alguien lo maneje, ¿se entiende? Ahí hace alusión un poco con estas identificaciones. Es decir, el tema de está diciendo o está fundamentando, digamos,
que de repente no acepta ese lugar, ¿no es cierto?, en que alguien la maneje, es decir, ¿de qué alguien estamos hablando? De la madre. ¿Sí? Esto de que le marquen las cosas, de que lo ordenen, ¿no? De que de repente alguien le indique, ¿no? O lo que tiene que hacer, bueno, ahí está presente en este tipo de identificaciones, ¿sí? Ahora, la otra cuestión es, o también, por ejemplo, otra identificación que hace, también un poco aludiendo a lo que la mamá cuenta en algún momento, ¿no? Esto de, por ejemplo, el tema de la ardilla. O sea, ella se ve como una chica inquieta, como una chica que de repente le gusta jugar, le gusta estar en varios lados, ¿no? Tiene esta actitud tan aniñada, digamos, que de repente la mamá se queja tanto, ¿no? Y bueno, esto también de que de repente tienen claro para qué sirve cada símbolo, es decir, tanto por lo negativo como lo positivo. Esto que decía de la cala, ¿no? Es decir, porque un chico, digamos, ¿qué sabe para qué es una cala? Sin embargo, lo tomó como algo negativo. A esto se refiere con poder sostener, ¿no? el tema de las identificaciones, es decir, como que no acepta o no se ve como identificada con este objeto porque lo relaciona justamente como, con algo negativo. Bueno, en el tema de ahora vamos a las racionalizaciones. Esto de las respuestas que da, ¿no? Acá encontramos, digamos, dos tipos de fallas, vamos a decir, en este caso, en este elemento, en este caso puntual, ¿sí? Porque encontramos dos tipos de fallas. ¿Se acuerdan que había varios, ¿no? Tipos de fallas en cuanto al sostenimiento o a la fundamentación de la respuesta del cuestionario, ¿sí? En este caso, bueno, en la catexia 2, la positiva, ¿no? Y en la catexia 1, negativa, hay lo que se llama fallos por ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto de no poder de repente fundamentar una respuesta. Porque dice, la 2 positiva, perdón, dice porque sí. Porque sí, porque me gusta. ¿Sí? O sea, como que no puede dar una respuesta lógica también. Lo mismo en la primera negativa, cuando dice porque no me gusta. O sea, no da una razón concreta que de repente permita una fundamentación exacta, digamos, de lo que es la afirmación que ella hace. ¿Sí? Profe, en la primera positiva también no sería, porque no es Sí, una a eso fundamentación. iba, Mayra, sí, tenés razón, a eso iba. También, porque ella dice, está bien lo que dice Mayra, porque ella dice, porque es el animal que más me gusta. Es lo mismo, ¿sí? Es decir, está esto de no poder fundamentar su respuesta con una razón concreta. Son esto que decíamos de fallos por ausencia. Después teníamos, ¿se acuerdan? Fallos totales, bueno, teníamos unos cuantos, ¿no? Después, en el 1 positivo, también, ¿sí? Que también, digamos, entra lo que decía Mayra recién, pero también en el 1 positivo y en el 3 positivo,
no hay tampoco hay fallos de lo que se dice de la sustentación lógica formal. Es decir, no podemos dar respuestas, o mejor dicho, el sujeto no puede dar respuestas que tengan una relación directa con el objeto o que tenga que ver con una cualidad del objeto. ¿Se entiende? Es decir, porque ella dice, por ejemplo, ¿no? La 3 positiva, porque me gusta mirar la tele, pero no dice porque es cuadrada, porque da películas, porque es divertido, porque, o sea, ¿sí? Lo mismo que en la primera, si bien entra también en lo que decía Mayra, ¿no? Este tema de que también hay una falla por ausencia, pero también hay una falla también en la parte lógica formal, es decir, no se mete con una cualidad de la ardilla, que dice, qué sé yo, que diga, porque tiene colita larga, porque tiene dientes largos, porque corre, porque come nueces, qué sé yo. O sea, no puede tampoco sostenerlo, ¿no? Desde lo que es la parte de la lógica formal, ¿sí? Es decir, Profe, disculpe, sería que sí, no califica, digamos, el gusto, ¿no? Tiene que calificarlo para poder, o sea, para que deje de ser una lógica, digamos. exactamente, es decir, tiene que tener una relación con alguna cualidad del objeto, o que destaque Sí. alguna cualidad del objeto. Si no, digamos, no lo podemos, digamos, sostener bajo ningún aspecto, es decir, porque me gusta, porque ¿cómo es que dice? Porque me gusta mirar la tele, pero eso es algo que le pasa a ella, ¿sí? Es decir, no puede de repente atribuir una determinada cualidad al objeto. Ahí está el problema. Por eso la falla de esto, es decir, ahora vamos a ver el por qué se producen estas fallas, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a estudiar un poquito. Pero bueno, las cuestiones, digamos, la primera parte, digamos, del análisis de un cuestionario desiderativo sería ir un poco por estos criterios que yo acabo de describir. Es decir, lo que van a hacer ustedes es un punteo, ¿sí? Dentro de los casos que se presentan en cada uno de las cuestiones, ¿sí? Si de repente, cuáles serían las situaciones que se presentan dentro de cada caso, ¿sí? O si no se presenta nada. Primero determinar esto. Y después, sí, hacer un análisis un poco más, si se quiere, un poco más fino, ¿sí? Un poco más ya ir entrando en encontrar, digamos, algún tipo de causa desde la situación del sujeto, ¿no? Que permita explicar algunas de estas cuestiones. El tema del de los tiempos de reacción. Los tiempos de reacción, digamos que a la luz, digamos, de la bibliografía o de lo que vimos, es un tiempo que está dentro de los esperables, ¿sí? Y es decir que hay un buen manejo de la ansiedad, sobre todo cuando disminuye entre la segunda catexia negativa y tercera negativa, es decir, fíjense que empieza normal, en todas mantiene 10 segundos en las primeras positivas, pero después ya como que va a disminuir, si bien sube en la primera negativa, ven que dice 15 segundos en la primera negativa, obviamente, ¿sí? Es decir, al tener una consigna, digamos, que la desestabiliza, vamos a decir, o que la desacomoda, obviamente que esto va a generar más ansiedad. Pero lo esperable es que esto vaya disminuyendo como ocurre en las otras dos. Después pasamos a la catexia segunda, la 2 negativa y la 3 negativa, en donde va disminuyendo el tiempo de reacción, ¿sí? La secuencia maneja una secuencia esperable,
¿sí? ¿Se acuerdan que la secuencia era animal, vegetal, objeto? ¿Sí? Eso lo respeta, no hay variaciones y de repente, digamos, alude a que, bueno, tiene un buen manejo de lo que es la secuencia y de lo que es las identificaciones, por eso la identificación proyectiva no produjo fallas. Pero sí, hay una cuestión llamativa, ¿sí? Que es este tema de la televisión, ¿no? Esto que les marcaba recién. Que, si ustedes se acuerdan, es un elemento que en la historia de esta chica, digamos, como que está presente siempre. Si ustedes se fijan después en la familia cinética, ¿sí? Hay un elemento que se reitera o creo que hace alusión al tema de la televisión, ¿sí? Siempre está este tema, ¿no? Como elemento de reunión, digamos, o de aglutinamiento para lo que es la vida familiar. Pero bueno, y lo mismo también en el dibujo libre, o sea, este tema y en el HTP, o sea, es como que se reitera este tema de la comunicación, del intercambio con el medio, la elección de este objeto, digamos, como les decía recién, no es una elección caprichosa, o sea, de repente hay un fuerte componente en lo que tiene que ver con con esto del manejo, ¿no? Y también de esta actitud, vamos a decir, un poco pasiva, una actitud, digamos, que de repente requiere cierta conexión o cierto manejo en cuanto a lo que tiene que ver con este símbolo, ¿no? Entonces, la cuestión es pensar, digamos, por qué esto que yo les decía, ¿no? O pensemos en quién sería esa persona, o quién sería, o por qué, a ver, ella ve la televisión como algo negativo. Por esto que les decía, es decir, este tema del rechazo a el manejo por parte de la mamá. Acá habla explícitamente de la mamá, es decir, no quiero que nadie me maneje, no quiero que, digamos, esto de que de repente no quiero estar sujeto a nada, ¿sí? O sea, quiero estar ahí sin moverme y brindar o divertir o hacer algo que me guste y nada más, ¿sí? También hay esta otra identificación que yo les decía, que es la de la ardilla, ¿no? Esto tenemos que pensar siempre cuando, sobre todo con el reino animal, ténganlo en cuenta este tema, a ver qué tipo de animales elige, ¿sí? Siempre es importante porque eso también nos permite explicar ciertas cuestiones que tienen que ver con el sujeto. Es decir, acá Paula está vista como una nena inmadura, ¿no? ¿Se acuerdan la queja de la mamá en la entrevista? Y justamente ella, o sea, no es casual que se identifique, digamos, con una cuestión o con un animal como la ardilla, es decir, un animal inquieto, torpe, ¿sí? Que de repente provoca, digamos, es como inseguro, ¿no? Y esto también tiene que ver, se podría relacionar también con muchas de las cuestiones que ella presenta, en donde presenta, ¿no? Este nivel inmaduro, ¿no? Este nivel, digamos, en donde requiere cierto acompañamiento, ¿no? Y la presencia del adulto como para,
de repente que maneje un poco su conducta y sus actividades, ¿sí? En cuanto al lenguaje, digamos que es un lenguaje acorde, ¿sí? Pero muestra esta actitud de como querer terminar, ¿no? Como que se la ve en cierto sentido bastante dispersa, ¿no? También este tema de, tengan en cuenta este elemento también de que de repente se le hace dificultoso el tema de la consigna, ¿no? Cuando sobre todo pasamos a las catexias negativas, ¿sí? Que, digamos, acá podría obedecer a una cuestión de desconcentración, digamos, o de no interpretar adecuadamente una consigna, ¿sí? Es decir, ya les digo, por desconcentración o por falta de atención, o porque, bueno, a lo mejor por una cuestión también a veces de ansiedad. Fíjense que en la recuerden esto de la primera pregunta, que se eleva el tiempo de reacción, ¿sí? O sea, esto hace que podemos pensar de que de repente Paula es como que necesita, ¿no?, este tiempo para reacomodarse. Es decir, tiene otros otros momentos que ella necesita como para poder organizarse frente a la tarea. Que acá, ¿cuál es la cuestión acá? Que choca con la mamá, que ya espera otra cosa para la edad de ella, ¿sí? Es decir, espera que ya sea organizada, que capte rápido, que se organice, ¿no? Y esto como que se pone bastante de manifiesto, ¿no? Entonces, como para resumir, ¿no?, el resultado de este cuestionario, digamos que Paula, ¿sí?, en sus identificaciones proyecta cualidades y cuestiones de su propia vivencia. En la elección, por ejemplo, como se ve en la elección de un elemento, por ejemplo, como la ardilla, que es considerado torpe o es considerado, digamos, inquieto e inmaduro. También la identificación que hace con la televisión, tanto negativa como positiva, obedece, sobre todo en la identificación negativa, a lo que tiene que ver con su relación con la mamá. Es decir, este tema de que de repente no acepta la puesta de límites o el manejo, vamos a decir, de la mamá sobre ella, ¿sí? Con lo cual, digamos, si bien ella tiene una buena actitud de comunicación, ¿sí?, con los demás, sin embargo, esta se ve como, vamos a decir, un poco deteriorada o dificultada por el tema de que de repente como que le cuesta, ¿no?, este tema del intercambio con el medio. ¿Por qué? Porque siente que no va a poder dar lo que los demás esperan de ella. Por eso, este tema de la televisión también. Es decir, la televisión primero dice que le gusta y por otro lado lo pone como algo negativo. Entonces,
Como que de repente es algo que, un objeto que puede dar tanto, digamos, un resultado en la interacción con el otro, justamente un medio de comunicación, ¿no? Que implica una interacción con el otro, sin embargo, puede ser probable de que esto salga bien como que salga mal. Por eso esta ambivalencia que ella presenta en la identificación con la televisión, ¿sí? O sea, no es casual que con justamente un elemento que tiene que ver con la comunicación se dé este tipo de dinámica, ¿sí? O sea, es un elemento como que a ella le cuesta, ¿no? El tema del intercambio. Después, bueno, no recuerdo. Bueno, también otro elemento, por ejemplo, que ya dije como negativo es el tigre porque te ataca. ¿Quién la ataca? Esto, ¿se acuerdan en el HTP? El tema estaba esto también vigente, de los medios, perdón, de los miedos, ¿sí? De que le roben, de que lo ataquen. Acá otra vez, ¿quién la ataca? O sea, ¿por qué esta alusión a que de repente hay alguien que la va a atacar, ¿no? O sea, como que está este miedo a de repente enfrentarse al medio, interactuar, porque a lo mejor ella siente desde su propia autoestima, digamos, que no puede responder a lo que el medio le está pidiendo, ¿sí? Por eso también el tipo de fundamentaciones y también este tema de los fallos en las fundamentaciones que ella tiene, ¿no? Es decir, este tema de que a nivel organizacional o a nivel escuela o a nivel tareas ella necesita mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Necesita más tiempo para poder acomodarse porque, bueno, todavía está en una etapa en donde está aprendiendo a manejarse, ¿sí? Cosa que la mamá no acepta. ¿Se acuerdan que la mamá decía, bueno, se hace la nenita, ¿no? O sea, como que no se banca el hecho de que esté tan aniñada. ¿Sí? Ahora si se corta, nos volvemos a conectar. Así que, bueno, básicamente esas serían un poco las ideas principales, ¿sí? de este trabajo con el desiderativo. Es decir, pensar el tipo de identificaciones que hace, ¿sí? Y cerrar con una conclusión de este estilo relacionando con la